del sistema inmune. Todas estas personas, si presentan estos síntomas, deben tener la conciencia de que es muy importante acudir lo más pronto posible a un hospital, a una clínica para ser evaluados. Tenemos los hospitales COVID que han sido designados, han sido reconvertidos y ampliados para este propósito. No se espere, por favor no se espere, porque si se espera, usted puede pensar que hoy no pasa nada, que es una enfermedad que se autolimitará, pero si tiene estas condiciones de riesgo que he mencionado, la edad, las enfermedades crónicas, puede ser que se confíe y el primer día no sienta nada, el segundo tampoco, el tercero, pero quizá en el cuarto día podría tener un daño pulmonar muy, muy importante y ya no hubiera posibilidad de hacer varios de los elementos de manejo médico que hemos comentado aquí y que son muy importantes. En especial, identificar si el daño pulmonar es extenso, hacer un monitoreo de la oxigenación sanguínea con oximetría de pulso. También la hidratación, hay que hidratarnos, 2 litros al día al menos. Si se tiene fiebre podrían necesitarse 3 litros de agua libre al día. Controlar correctamente y de manera estricta las enfermedades crónicas, el nivel de azúcar en la sangre en las personas con diabetes, la presión arterial en personas con hipertensión. Y además, proporcionar oxigenación con múltiples técnicas que existen antes de pensar en la intubación. Hay personas que tienen una disminución de la oxigenación sanguínea, pero todavía pueden lograr oxigenación apropiada con otras técnicas que no implican la intubación. Si eso se hace de manera temprana, aumenta la probabilidad de que COVID no sea una enfermedad fatal. Vamos a entrar entonces en el informe técnico, por favor. Aquí tenemos la curva epidémica, ya conocida por todas y todos. Quien es la primera vez que atiende esta conferencia de prensa, recuerden que la curva epidémica es una representación gráfica del número de personas involucradas en un evento, en este caso de una epidemia, el número de casos de personas enfermas. Lo que vemos por la altura de estas líneas, que le llamamos columnas, y de acuerdo a los números que están aquí, se puede interpretar cuál es el tamaño de esas columnas y que representa el número de personas que se han identificado. ¿Cuándo? En cada una de las semanas que están ilustradas aquí. De modo que este es el tiempo y esta es la cantidad de eventos. Y lo que vemos es 3 secciones donde tenemos personas que tienen los síntomas, se les tomó una muestra de secreciones respiratorias, se analizó en el laboratorio con la técnica correcta, la PCR, y fueron descartadas. Personas que se hizo lo mismo, pero fueron confirmadas, se encontró el virus SARS-CoV-2. Y personas que están aguardando que se les dé el resultado, y esto está en amarillo y va cambiando semana con semana de acuerdo a la presentación de resultados. Finalmente, ¿cuántas personas son confirmadas comparadas con el total de personas que tienen la enfermedad en una semana específica? Nos da un porcentaje de positividad. Y aquí tenemos ya una nueva semana con nuevas buenas noticias en la tendencia que tenemos. Llegamos a tener 57% en la semana 29, que está aquí, tuvimos 57% de positividad, es decir, 59 de cada 100 personas con síntomas a quienes se les tomó una muestra de secreciones respiratorias, se encontró que la enfermedad estaba relacionada con el virus SARS-CoV-2. Pero esta proporción ha ido disminuyendo progresivamente y de manera continua hasta la semana 35, que fue hace 2 semanas, estamos empezando la 37 y hoy estamos en 40%, lo que se ve aquí en este número. Y este es un indicador muy importante de reducción de la epidemia en términos de la presentación de personas cuya enfermedad se explica por el virus SARS-CoV-2. El otro indicador importante, desde luego, es la cantidad de casos que se registran en cada semana y tenemos los casos confirmados, pero además consideramos ese porcentaje, esa proporción de personas en quienes se confirma y hacemos una estimación. Los números, desde luego, siguen sumándose si aumentamos y contamos desde el primer caso, que fue el 27 o 28, cuando se confirmó, de febrero. Desde luego seguimos agregando en todos los países del mundo un número cada vez mayor de casos. Pero en términos de
el acontecer epidémico tenemos cada vez menos casos por semana y llevamos ya en este momento 6 semanas consecutivas en donde tenemos reducción en el número de casos o en algunas situaciones, como pasó en las semanas 33 y 34, que no hubo reducción, pero por lo menos no hubo aumento. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vemos otros indicadores útiles. Vean la curva epidémica, subió y llegó a este máximo en la semana 29. Esto fue a mitad del mes de agosto y después hemos tenido a mitad del mes de julio y después hemos tenido este descenso durante el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre. Y tenemos hoy, abrimos la semana, o más bien cerramos la semana 35 con una reducción de 15% comparado con la semana previa, la semana 34. ¿Qué vamos a observar a lo largo de la semana? Esto lo decimos cada domingo, que este número ya no va a ser 15, quizá va a ser 14, 13, 12. No podemos predecir hasta cuánto se va a reducir. Esto depende de la incorporación de resultados de confirmación. En este caso son los casos estimados. La semana pasada abrimos con 16% y acabamos en 0. Podría ocurrir esto para la semana 35, pero es importante tener la expectativa de que esto no aumente. Y el porcentaje de casos, que es 6% de la epidemia activa, tenemos más de 41,000 casos activos en este momento, enfermaron en los últimos 14 días. Esa es la epidemia activa. Todo lo demás es una suma histórica, pero todos los demás, el 94% restante, son personas que desafortunadamente perdieron la vida, lo cual siempre hay que lamentar y siempre hay que tener conciencia de esa trágica situación, o bien, como ocurre en la enorme mayoría, se recuperaron en 10 o 15 días, ya no contagian, ya no tienen ninguna alteración, excepto también un segmento de este número, que son las personas que tuvieron enfermedad grave, que estuvieron hospitalizadas y que han requerido un manejo médico prolongado para rehabilitación. La mortalidad también va reduciendo y estos son los indicadores positivos de una epidemia en descenso. Vamos a ver las últimas dos gráficas, que son la ocupación hospitalaria. Estas son importantes, lo han sido a lo largo de toda la fase 3 en particular, la fase de mayor intensidad epidémica, porque, como hemos comentado también en repetidas ocasiones, un objetivo fundamental del manejo de una pandemia es que no haya nadie que se quede sin atención médica. Las desafortunadas defunciones y los casos graves de COVID ocurren porque tenemos una enfermedad infecciosa con capacidad letal, una enfermedad emergente. Esto es un fenómeno natural que afectó a toda la humanidad. Pero los sistemas de salud de los países han, en algunos casos, logrado enfrentar esta situación, brindando atención médica, sobre todo aquella necesaria para personas en condición de alta gravedad. En este momento, 32% de las 31,246 camas están ocupadas con personas que padecen COVID o el síndrome clínico de COVID, por lo tanto, el 68% están disponibles. Si lo vemos entidad federativa, una por una, vemos que Nayarit, Nuevo León, Colima son las 3 que restan con importante actividad epidémica y, por lo tanto, ocupaciones mayores al 50%, apenas 57, 56, 52. Todas las demás tienen menos del 50%. Veamos la última. La idea es muy parecida, pero es para las camas de personas que necesitan intubación orotraqueal, intubación para ventilación mecánica. 28% de ocupación, 72% de disponibilidad y ninguna entidad federativa, esto es un elemento nuevo también, no había ocurrido, que ninguna entidad federativa tuviera una ocupación superior al 50%. Como hemos comentado, estamos trabajando ya en la continuidad de la atención no COVID. La guía se publicará a lo largo de esta semana y esto va a implicar que se reduzca el número de camas disponibles COVID, pero que estén en reserva para poder hacer reconversiones hospitalarias aceleradas en caso de que a partir de octubre tengamos un repunte de COVID o en caso de que ocurra en cualquier otro momento. Vamos a darle la palabra al doctor Gadi Savicki para que